sobre capítulo 4 o capítulo 3, no recuerdo. Capítulo 3 parece, de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, lo llaman la circuncisión a los judíos, porque ellos llevaban ese rito de la circuncisión. Por eso dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí. Primero cayó en la mano de ellos la palabra de Dios, de los judíos. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Sí. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como alguno cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Si los enemigos del pueblo de Dios, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, la raza humana entera. No hay una parte mejor, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Está escrito, esta es la declaración de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es la declaración de Dios en cuanto a la raza humana, sea judío o gentil. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué le parece el pecador delante de Dios? Nadie nace santo. Todos nacemos en el pecado. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por guardar la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, lo único que puede hacer la ley es dar a conocer el pecado, y nada más. Sí, la ley Dios le dio por la dureza de su corazón, de su pueblo. Sí, y eso tenemos en Éxodo capítulo, vamos a ver capítulo. ¿Alguien tiene? Capítulo 19 de Éxodo. Allí declara cuando Dios dio la ley. Desde el verso 3 podemos leer. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, dice que les tomó a ellos sobre ala de águila y te traje a mí, dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es un pueblo que solamente adora a Dios, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esto ofendió a Dios, la declaración del pueblo. Sí. Dice: y todo el pueblo respondió a una
y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Esta es una confianza en sí mismo. No hay temor de Dios, no hay confianza en Dios. No depende de Dios, depende de sí mismo. Su declaración. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. No depende de Dios. Y eso ofendió a Dios. Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y así está hablando. Esto es cuando dio la ley. Cuando Dios dio la ley. ¿Y por qué le dio la ley? Porque el pueblo no dependió de Dios, dependió de sí mismo. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Sí. No dices: si el Señor permite, el Señor quiere, haremos. No depende de Dios sino de sí mismo, y eso ofendió a Dios. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces le dio los 10 mandamientos, que es absolutamente imposible cumplir espiritualmente. En forma natural parece que el hombre cumple los 10 mandamientos, pero espiritualmente es absolutamente imposible. No hay humano que pueda cumplir. Sí. Y así apareció los 10 mandamientos por la rebelión del pueblo. Y aquí la declaración de Dios, muy importante. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Verso 9 del capítulo 3 de Romanos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Eso ya está, ya Dios declaró en su... Y por supuesto que sí, todos nacen pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda la cosa de Dios. No hay quien busque a Dios. No, ninguno de los seres humanos busca a Dios. Dios busca al hombre. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno que pueda hacer lo bueno. Sí. Sepulcro abierto es su garganta. Está en estado muerto. Sí. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Parece que Dios examina al hombre y le dice:
abre los labios, estira los labios y mira adentro y dice, veneno de áspide ahí debajo de sus labios, veneno de víbora. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Este es el estado del hombre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras, por guardar la ley, ningún ser humano será justificado. Imagínense, entonces guarda de balde. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley da a conocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está la justicia de Dios. Uno recibe esa justicia divina por la fe en Jesucristo, solamente. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están echados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Esta es la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, ahí por la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, solamente la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde pues está la jactancia, el orgullo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo que vale delante de Dios es nuestra fe. Una fe verdadera, no una fe fingida nomás. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley no contribuyó nada, solamente declara el pecado del hombre, nada más. Sí. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, Dios de los gentiles. Sí, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Justificará por la fe a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles, incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera,
sino que confirmamos la ley. Por la fe se establece lo que la ley prohíbe, la ley demanda. Muy interesante. Hay muchas cosas declaradas en este capítulo también. Podemos repasar un poco. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ustedes ya saben la circuncisión, la cortadura de la carne. A un niño nace a los 8 días, ya le circuncida. Y un hombre que viene a convertirse a la fe, entonces le circuncida también. Corta un poco la carne, pero es una cortadura natural. Sí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Si la palabra de Dios cayó en manos de los judíos. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, dice. Sí. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vence cuando fueres juzgado. Sí, por su palabra de fe, declaración de fe verdadera, no es. A veces pensamos que tenemos fe y se presenta el caso para usar nuestra fe y había sido que no es fe, más bien en apariencia nomás. La fe actúa, la fe hace milagros, la fe todo. Por la fe usamos todo el poder de Dios hasta donde podemos, hasta donde creemos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. Dios no es injusto. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por mi mentira. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sí, los pecadores, los que critican a los judíos, declaran así todo al revés, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sí. Dios primeramente trató con los gentiles. Y podemos decir, desde Adán hasta la Torre de Babel,
Dios trató con la humanidad entera, lo llama a los gentiles. Y en la torre de Babel el hombre se aparta de Dios y confía en su propia obra. Y dijeron, se pusieron unidos todos los hombres, diciendo, nosotros por nuestra propia obra, por nuestro esfuerzo, vamos a alcanzar el cielo. Y se pusieron a construir una torre, y por esa torre van a alcanzar el cielo. Como Satanás juega por el hombre, le engaña. Y se pusieron a trabajar, a hacer ladrillos y levantar la torre muy alta, y alcanzar por esa torre el cielo. Entonces Dios, las tres personas de Dios se declararon. Dice, vamos a confundir su lengua y hacer parar la obra porque trabajan de balde. Y bajó Dios, sus tres personas. Y entonces confundió la lengua de ellos. Cada familia grande tiene su propia lengua, su propio idioma. Otra familia, otro idioma, otra familia, y así aparecen los diferentes idiomas en aquella ocasión. Entonces ellos no pudieron seguir la obra, la construcción de la torre, porque no se entendieron más. Cada familia grande habla un idioma, otro idioma, así no se entienden más. Entonces dejaron y se esparcieron por el mundo. Pobres seres humanos, engañados por Satanás. Bueno, entonces Dios llamó a Abraham. Y trató solamente con Abraham. Por 500 años trató con Abraham y su familia, con los judíos. Y cumplidos esos 500 años, apareció Moisés con la ley, con los 10 mandamientos. Sí, esos 500 años se llama la dispensación de la promesa. Dispensación de la promesa. Y después viene la dispensación de la ley. Moisés presenta la ley, los 10 mandamientos. Cuando Dios dio la ley, hay que ver cómo el cielo estaba. Negro estaba el cielo, oscuro, y pobres seres humanos estaban esperando. Y allí pronuncia la ley desde el monte Sinaí. Pronuncia Dios la ley. Cada palabra hacía temblar la gente, porque la ley no tiene misericordia. Y así apareció la ley. Bueno, esa ley duró 1500 años, desde Moisés hasta la cruz de Cristo. Y el mismo Cristo fue juzgado como pecador por la ley de Dios, y fue condenado a muerte. Bueno, esto era Dios, el propósito de Dios para redimir a la pobre humanidad, por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo. Bueno, entonces Jesús fue condenado por la misma ley a muerte. Y cuando subió a la cruz, antes de gotear su sangre, la ley ya se retiró, ya terminó su misión, ya completó.
ya entregó la víctima. Y cuando goteó su sangre, Jesús mismo había dicho, cuando estableció la cena del Señor para recordar su muerte. Y allí dijo, cuando ofreció el jugo de uva que representa su sangre, bebé de la copa, dice, bebé de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley, desapareció, ya salió de escena. Y entra el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo. Esa es la gracia. La gracia. Y ahora estamos todavía bajo el nuevo pacto. Estamos todavía bajo la gracia, pero se está completando ya. Falta poquito para completarse y para venir la tribulación. Va a venir una tribulación de 7 años. Y esa tribulación va a traer el anticristo. Los primeros 3 años y medio el anticristo va a ser un hombre, pero un hombre muy noble, muy bueno, muy suave. Un hombre tan bueno es el anticristo, Satanás en persona. Y cuando se cumplieron los 3 años y medio, ahí él tomó el trono y ahí se manifestó como Satanás. Entonces sometió a juicio a la mayoría, lo castiga, lo mata. Terrible es su obra. Y entonces ahí vino la guerra de Armagedón. Yo quiero que ustedes busquen diccionario que es la palabra Armagedón. Yo no quiero explicarle porque yo quiero que ustedes busquen y encuentren y después me digan qué es el significado de Armagedón. Se llama la guerra de Armagedón. Y en esa guerra casi se aniquila la raza humana. Casi la totalidad del ser humano muere en esa guerra. Queda un poquitito. Y entonces, para no terminar, para no aniquilarse la raza humana, viene Jesús hasta cierta altura en la nube a poner fin a la guerra. Allí lo manda al falso profeta y a su jefe directamente al lago de fuego. Y a Satanás lo manda en un pozo de abismo por 1000 años. Preso allí Satanás. Y durante ese 1000 años el reinado de Jesucristo, el milenio. Un reino de paz, de amor, de gozo, de prosperidad. Pero durante los 1000 años habrán también pecadores mansitos como creyentes. Y por eso lo tiene a Satanás preso para largar después y manifestar su gente. Cuando se cumplen los 1000 años, entonces lo puso otra vez en libertad a Satanás. Y enseguida su gente que fueron incrédulos durante el milenio, allí se asocian otra vez con su jefe Satanás y levanta otra vez contra el pueblo de Dios. Y allí entonces nuestro Señor lo manda al lago de fuego directamente. Y allí se instala el trono blanco, el trono de juicio para pecadores. Entonces la raza humana pasa por el trono blanco y van directamente al lago de fuego. Es el último trato de Dios con el hombre. Ahí ya termina su trato. En el trono blanco. Eso es el juicio para pecadores. Y lo manda al lago de fuego. Y Dios lo suyo lo recoge consigo en el cielo.
Este es el porvenir, hermano, el porvenir del mundo. Pobre prójimo que no quiere aceptar a Jesús, van a ir a parar en el lago de fuego. Sí. Y el lago de fuego no va a ser por 100 años. Y después sale en libertad. O 100,000 años. O 1,000,000 de años. Allí pasa la eternidad. Eso no entra en nuestra mente, hermano, la eternidad. Sí. No podemos entender lo que es la eternidad. Pero tratamos de entender. Y allí va a mandar a todos los impíos que no aceptan a Jesús. Ahí no vale ninguna de las religiones del mundo. Satanás ha creado muchas religiones. Sí. La religión católica que tiene mucho dominio sobre muchas naciones. Pero no vale. Está reprendido, está echado fuera. Tenemos que reprender por su mentira. Dice, si guarda esto, si cumple esto, si hace bien esto, va a tener su salvación, dice. ¿Cómo engañan? Y pobre gente que quiere salvación procura de hacer como ellos dicen. Y la salvación ya fue hecha por nuestro Señor. Ya pagó la culpa del pecador en la cruz. Y por recibirle nomás ya tiene la salvación. Imagínense cómo Satanás se metió ahí con las muchas religiones. Con las muchas religiones en el mundo. Pero el país más raro que hay en el mundo es la India. La India. La China permite a los creyentes predicar, actuar y tener su culto. La China. Pero la India no. La India no permite ninguna otra religión ni otra enseñanza ni predicadores del Evangelio. Así que no hace demasiado mucho 200 obreros y pastores hicieron un convenio de seguir orando meses y para entrar en la India con el Evangelio. Oraron mucho y después entraron 200 obreros. Y cuando las autoridades se dieron cuenta, que agarraron al obrero y mataron. A 140 mataron y 60 se escaparon por no sabemos por dónde. Imagínese, hermano, cómo Satanás se apodera de esa gente. ¿Y qué culpa tienen ante Dios? Esa es la cosa, lo que van a pagar. Y pagar y después sale, está bien, pero ya no sale más. La eternidad, hermano, no entra en nuestra mente. No podemos entender la eternidad. 100 años podemos entender más o menos. 1000 años todavía. Pero eso van a pasar eternamente. Ya no tiene fin. Y Dios es Dios. Nuestro Dios es demasiado grande, hermano. Cuanto más le conocemos, vemos su grandeza. Demasiado grande. De aquí, de la tierra, hasta el tercer cielo. Imagínese. Ordena nomás y sale la cosa. Los millones de estrellas en el mundo. Y todo ordenadamente giran uno alrededor de otro. Por su palabra. Ordenó y ya está. La misma tierra, por su palabra fue creada.
solamente al hombre crea con su mano. Y después sopló en su nariz, salió el hombre. Pero después todo, por su palabra ordena y ya está. Millones de astros, de estrellas que vemos. Cada estrella tiene su órbita, no hay una base sólida en la Tierra, en el mundo. No hay base sólida. Todos están girando por el aire. Todo está girando por el aire. Nuestra Tierra va volando con todos nosotros. Sí. Y todos saben que en 365 días más o menos cumple una vuelta alrededor del Sol. Y al pasar a veces más cerca del Sol y viene el verano. Y al girar allá y se aleja del Sol viene el invierno. Y así. ¿Qué le parece cómo Dios estableció todo? Hermanos, lo que estamos haciendo no estamos perdiendo tiempo. Estamos conociendo la realidad. La palabra de Dios. La eterna palabra. Esta palabra parece que es escrita por hombre, por los apóstoles, pero por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la palabra. Hombre rendido en la mano de Dios. Sí. Y yo sufrí esta molestia, esta enfermedad, más de 2 meses ya. Tuvimos un cursillo en un lugar, un cursillo maravilloso que yo nunca había tenido. Y terminamos el cursillo y le dije, yo vamos a seguir así. Vamos a seguir, yo voy a seguir así. Bueno, amaneció el lunes, martes, vino sobre mí el enemigo, me echó. Me puso enfermedad, una clase, otra clase, así. Y hasta ahora sufro la consecuencia de eso. Pero espero que el Señor me libere por sus oraciones y en estos días. Sí, es notable. Porque me entró el orgullo. Tuvimos el cursillo muy precioso y me entra en orgullo. Yo creí que era por mi ministerio. El hombre quiere jactarse por la gracia de Dios. Hay mucho que aprender, hermano. Pero gracias al Señor que ustedes están escuchando la palabra. Hay miles y miles en el mundo que le gustaría escuchar la palabra y no tienen la oportunidad. Además de eso, en este último tiempo de oscuridad, el Señor nos da una doctrina tan completa y tan perfecta del Evangelio. Eso no tiene explicación. ¿Por qué? En 1947 yo fui a Formosa. Imagínense, 47. Y estaba ahí un misionero de la gracia y gloria. Me asocié con él. Luego llegaron como 8 misioneros de Estados Unidos con el mensaje de la gracia y gloria. Y entre ellos vino una señorita llamadura, también como misionera. Entonces nosotros tratamos con la señorita, había otra joven paraguaya, y nos combinamos con la señorita de venir y buscar un campo para comenzar la obra del Señor. Venimos acá en Villarrica
y comenzamos la obra del Señor. Primeramente un mes oramos y esperamos a ver dónde vamos a irnos, dónde vamos a quedarnos, buscando la voluntad de Dios. Y después de un mes dijo la hermana: yo siento del Señor que acá vamos a quedarnos, acá en Villarrica. Y bueno, eso es lo que queremos, y nos quedamos acá. Imagínense lo que Dios ha hecho desde entonces hasta ahora. Tenemos la escuela bíblica, que hace más o menos 38 años que está funcionando. Y en los últimos tiempos produce obreros de valor. Los primeros años había codicia y envidia, y que había un misionero que quería quitarme y para quedarse él. Imagínese la carne engañada por Satanás. Si quiere trabajar en la obra del Señor, ¿por qué no nos unimos en oración y trabajamos juntos en la obra del Señor? Si la obra es del Señor. No, Él quiere solo, quiere echarme. Y no me pudo echar porque el Señor me puso acá, y entonces sometimos a votación. Y salí otra vez electo. Entonces Él llevó la congregación y lo congrega por allá. Se fundió totalmente. Él no queda con ellos. Él se fue a su país y queda todo de balde. Solamente destruye en lugar de establecer. Así el mundo, hermanos. Muy bien, vamos a tener nuestro descanso.